Muchísimas gracias a Excel Capacitación Ejecutiva por la cordial invitación, a cada uno de ustedes, a todos los participantes que están en esta sesión de clase. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, el tema que nos toca abordar en esta ocasión está relacionado fundamentalmente a lo que es la autoría y participación. Y dentro de estos temas de autoría y participación vamos a empezar señalando, por ejemplo, aquellas cuestiones del análisis de dos grandes teorías que precisamente están relacionados a los contextos de autoría y participación. ¿Cuáles vienen a ser, doctores, esa autoría? Lo vamos a detallar. De igual manera, ustedes tienen la oportunidad de, uno, poder hacer sus preguntas a través del chat. Ustedes utilizan el chat, hacen las preguntas que consideren necesarias, estaremos respondiendo. No es necesario que al final todavía realicen sus preguntas, sino que durante el transcurso de la exposición, ustedes pueden hacer y señalar cuál es el interrogante que nosotros tenemos. De igual manera, si ustedes quieren hacer quizás una pregunta más directa, pueden activar la opción levantar la mano y de esta manera pueden hacer una pregunta directa, ¿no? Entonces, miren, son dos las teorías que nosotros siempre tenemos que analizar para señalar cuándo nos encontramos ante la presencia de un autor o de un partícipe, ¿no? Entonces, se analiza la primera teoría, que es conocida como la teoría del dominio del hecho, y la otra teoría es la teoría de infracción del deber. O sea, encontramos dos teorías. Una primera, la teoría del dominio del hecho, y la otra que viene a ser la teoría de infracción del deber. ¿Para qué? Para empezar a clasificar quiénes solo pueden ser autores cuando cometen determinados delitos que atentan contra bienes jurídicos tutelados, ¿no? Porque dentro de los bienes jurídicos tutelados tendríamos la vida, el cuerpo y la salud, tendríamos el patrimonio, tendríamos también la administración pública. Entonces, no todos pueden cometer todos estos delitos, sino que no nos olvidemos que existen delitos especiales, las cuales solo son cometidos por agentes con una condición especial. Entonces, vamos a partir en ese sentido señalando esta primera teoría, ¿no? La teoría del dominio del hecho. Cuando uno empieza señalando la existencia, doctores, de esta teoría, teoría del dominio del hecho, ellos nos van a dividir en tres tipos de autoría, en tres tipos de autoría. Primero de ellos, el autor mediato, ¿de acuerdo? El autor mediato, que es o el autor directo, algunos textos en doctrinas señalan también como el autor directo, es autor, a través de este análisis de la teoría del dominio del hecho, cualquier persona. O sea, es autor cualquier persona, a excepción, obviamente, de los delitos especiales, ¿no? Donde necesitamos una condición especial. Pero esos autores directos son aquellos que realizan el movimiento corpóreo. ¿Y qué significa realizar el movimiento corpóreo? Ejecutan una acción. En este diplomado en teoría del delito hemos señalado, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, a ver, doctores, si se recuerdan, señalábamos que la conducta del ser humano, ¿cierto? Porque nos habla que tienen que ser conductas humanas, se tiene que dar de dos formas. ¿Cuáles eran, si se recuerdan, doctores, las dos formas en las cuales existía un comportamiento, existía una conducta, existía una acción? Las acciones se recuerdan que se puede dar por comisión y por omisión, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a analizar los comportamientos comisivos, nos hablan del movimiento corpóreo. ¿Qué significa el movimiento corpóreo? La voluntad que tiene la gente. Y ahí ingresa incluso el análisis del conocimiento del dolo, la intencionalidad que alguien tiene para poner en peligro o generar una lesión a un bien jurídico tutelado. Ejemplo, el que mata a otro en el delito de homicidio. El agente es él puede ser cualquier persona, ¿cierto? No requiere él una condición especial, sino que él puede ser un varón, una mujer, y la conducta que se reprocha, es decir, en el análisis de tipicidad objetiva, será matar. Y para que mate a otra persona puede utilizar varios medios. Puede utilizar armas, puede utilizar cuchillos, puede utilizar incluso veneno, o sea, puede tener varias herramientas para la consecución de su fin. Entonces vamos a tener acá que ese accionar, ese comportamiento forma parte del comportamiento o la voluntad corpórea que tiene la gente, el movimiento corpóreo que tiene la gente. En este caso estaremos hablando de homicidio, el que mata a otro. ¿De acuerdo?
También lo mismo sucede cuando hablamos de los delitos contra el patrimonio. En el caso, por ejemplo, del hurto, el que mediante destreza, ¿no? Mediante destreza, sustrae un bien total o parcialmente ajeno, la única forma que puede haber sustracción será a través de un movimiento corpóreo. ¿Cierto, doctores? O sea, la única forma que puede haber acción por parte de la gente es a través de un movimiento corpóreo. O es que telepáticamente alguien podría sustraer un bien. O es que nosotros telepáticamente podríamos sustraer, por ejemplo, un libro, podríamos sustraer el celular o podríamos sustraer una laptop. No, o sea, para que exista esa sustracción, tiene que existir pues el movimiento corpóreo, tiene que existir aquella habilidad, tenemos que agarrarlo, entonces utilizamos las manos para llevarlo a otro lugar, utilizamos los pies, hay un movimiento corpóreo. Lo mismo sucede con el delito de robo, donde en el análisis objetivo tiene que existir, por ejemplo, violencia y amenaza, ¿cierto? O sea, existe violencia y la amenaza, pero una violencia, ¿qué implica, doctores, una violencia? La violencia, ¿qué implica, doctores? Pregunta a los participantes de la clase. ¿Qué implica la violencia? La violencia es todo comportamiento que ocasiona una agresión a un sujeto pasivo. La violencia se puede dar a través de empujones, a través de golpes, ¿cierto? O sea, son movimientos corpóreos. Si alguien te empuja, no es un movimiento psíquico, ¿no? No es que alguien mentalmente piense y dice te caes, ¿no? Sino que existe un movimiento corpóreo, un empujón, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hablar que el que podría cometer, en este caso, el delito de robo, violencia, realice ese movimiento corpóreo o amenaza. La amenaza puede ser verbal o la amenaza puede ser a través de la utilización de un objeto como un arma. O sea, apuntándote con el arma, entonces ahí hay una amenaza ¿para qué? Para que sustraiga también un bien que es total o parcialmente ajeno, ¿cierto? Entonces, esos son movimientos corpóreos. Y el análisis de la teoría del dominio del hecho dice que en el caso de los autores mediatos, son aquellos que realizan directamente el movimiento corpóreo. Son aquellos que realizan directamente el movimiento corpóreo. Y hemos dado estos ejemplos. Pero existe luego otro tipo de autoría, que es la autoría intelectual, ¿cierto? O conocido también como la autoría inmediata. No mediata, sino la autoría inmediata. Es decir, he conocido también el autor como el hombre de atrás. Él directamente no realiza el movimiento corpóreo, sino que es el que idea, es el que planifica, ¿cierto? Es el que planifica la realización, pero ojo, la planificación por sí solo no tiene en sí una consecuencia jurídica. Nosotros hablábamos la anterior clase del intercriminis. Y si te recuerdan ustedes, estimados participantes, en el intercriminis habían fases de un delito. Había una fase interna y una fase externa. Dentro de la fase interna teníamos el pensamiento del autor, teníamos el pensamiento del criminal, del agente, ¿cierto? Del acusado, del imputado, etc. Y la interrogante era si ese pensamiento, o sea, lo que nosotros ideamos, tiene repercusión de carácter penal o no. Tenía, doctores, repercusión de carácter penal si uno piensa, por ejemplo, robar un banco, si uno piensa matar a una persona, piensa hurtar. ¿Ese pensamiento tiene un reproche de carácter penal? No, ¿cierto? O sea, el pensamiento no delinque. El pensamiento, lo que uno piensa, lo que ahora ustedes pueden estar pensando, etcétera, no tiene una relevancia de carácter penal. ¿Por qué? Porque el pensamiento no delinque, nadie es autor por lo que uno piensa. Pero cuando ya pasamos a la fase externa, es decir, los actos preparatorios, eso sí es diferente. Entonces, los comportamientos en los casos de la autoría intelectual o la autoría, en este caso inmediata, tiene que estar relacionado también con un movimiento por parte de la gente que va a tener que ser corpóreo. ¿Y cómo puede ser posible que sea un movimiento corpóreo si finalmente el que realiza el movimiento corpóreo es el autor directo del delito? Pero no, mira, el autor intelectual, si solo pensara, no sería sin lugar a dudas sometido o sentenciado si que alguien le imputa ser autor del delito, sino que ese pensamiento se tiene que verbalizar. O sea, si tú piensas y dices, voy a robar,
pero no lo voy a hacer yo, sino que voy a contratar a alguien para que cometa ese delito. Entonces tú eres el que planifica, tú eres el que idea, pero también es el que exacciona. En el caso de Avianza Mesa, el autor mediato era Mamanchura, quien mata pues Alicia Delgado, pero en el caso del autor intelectual se decía que era, en este caso, Avianza Mesa, quien había planificado y dio la orden. Caso, podemos hablar, digamos, en el caso Fujimori también, un presidente de la República, ¿cierto? Un funcionario público, entonces él no ejecuta una acción, pero él puede dar órdenes. Pero imagínense si el presidente solo pensara, o sea, si el presidente dice, no, voy a dar una orden para que se cometa un delito, o sea, voy a dar una orden para, o voy a asesinar a las personas que se encuentran en tal pueblo. O sea, ese pensamiento intelectual no viene a ser suficiente. El pensamiento intelectual no viene a ser suficiente, sino que aparte de ese pensamiento intelectual, tiene que existir una manifestación de verbalización, ¿cierto? O sea, lo que pienso, tengo que verbalizarlo. Entonces, ahí radica la especial característica de los autores intelectuales, o los autores inmediatos, perdón, quienes no solamente piensan, sino ordenan. Otro tipo penal muy particular en esos casos es la figura del sicariato, ¿no? Porque en el caso de del sicariato tenemos al quien ordena, y el quien ordena, obviamente, es aquel que da la verbalización, da la orden, no ejecuta el asesinato, pero es el que da la orden, entonces sí realiza un movimiento corpóreo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos luego a ir profundizándolo un poco más. Y luego tenemos los comportamientos en conjunto. Los comportamientos en conjunto, ejemplo de ello es una situación muy real. Uno de los grandes problemas que atraviesan nuestra población viene a ser, por ejemplo, los problemas existentes de robos, los robos no solamente al paso, ¿no? A través de los cocoteros o personas que cometen o delinquen estos hechos, sino tenemos aquellos problemas en los cuales se evidencian cuestiones muy preocupantes para la población. Por ejemplo, el hecho de tener que irse a un banco y sacar una suma de dinero ya va englobando un factor de riesgo a quien va a sacar este dinero. ¿Por qué? Porque al estar en un contexto de mucha inseguridad, uno no sabe si después de esto termina siendo asaltado. Y hay muchas personas que son asaltadas y cuando se le empiezan las interrogantes del por qué, muchas de ellas empiezan a estar bastante sorprendidas porque señalan de que no se imaginaban esta situación. Y por ende ellos que han visto y son conscientes de que se vive en una sociedad bastante riesgosa, son los que precisamente van a hacer el recojo de un dinero, pero no yendo pues bien cambiado, ¿no? Sino van a hacer el recojo de un monto dinerario, pero con una vestimenta, por ejemplo, no tan llamativa. Entonces van con un polo usado, van con un buzo, para que no llamen la atención precisamente de los delincuentes. Y hacen el recojo, sacan, por ejemplo, cerca de 7.000 soles, 10.000 soles, y cuando están por tomar un taxi o cuando ya están en su carro rumbo a su casa, son pues ahí bloqueados por delincuentes que salen con pasamontañas, con armas y que terminan no solamente en muchos casos quitándole la suma de dinero que han sacado del banco, sino que algunos terminan siendo asesinados, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, uno analiza y dice, pero ¿cómo es posible de que esta situación se haya dado? ¿Cómo se han enterado que determinada persona, determinado empresario ha sacado ese monto de dinero? ¿Cierto? Entonces, ya a nivel de las investigaciones, uno ha evidenciado, por ejemplo, que no solamente ha existido pues participación por parte de estos delincuentes, quienes directamente han realizado este atraco, sino quienes también forman parte, por ejemplo, de una entidad bancaria. Entonces ahí podemos evidenciar comportamientos, ¿cierto? Roles que son producto muchas veces de organizaciones criminales que se dedican a realizar este tipo de comportamientos y conductas. Entonces ahí tendremos el tema de los coautores, roles importantes, ¿no? Ahora, luego vamos a ir señalando más adelante cómo en las cuestiones, por ejemplo, de estos temas relacionados a los coautores se suele confundir con algunos cómplices, ¿no? Me parece que Roberto, Jerónimo estaba
levantando la mano, doctor, a ver si me confirma. A ver, hemos estado señalando que tenemos la opción, uno, de realizar las preguntas a través de lo que viene a ser el chat, ¿no? Y la otra opción es levantando la mano, se les habilita el audio para que ustedes puedan hacer una pregunta, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, estábamos señalando esa cuestión también, ¿no? Esa cuestión. Entonces, ¿dónde más vemos? Porque ahí vemos roles conjuntos, o sea, quien finalmente puede solamente levantar la mano como para dar señal de que ya está saliendo del lugar donde se ha cometido este robo, o alguien solamente puede dar una seña. Entonces, ahí tenemos roles, ¿no? Y todos ellos formarán, si forman parte de una organización criminal, pues todos responderán en condición de autores. Todos serán autores del hecho delictivo, porque son roles que se dan. Lo mismo podemos evidenciar en los casos de lavado de activo también, donde se dan de la misma manera participaciones que evidencian cuestiones de coautorías. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso a través del análisis de la teoría del dominio del hecho. Hasta ahí no tenemos como agentes a alguien que tenga una condición especial, sino que cualquiera puede cometer un delito de manera directa, cualquiera puede ser autor intelectual. No nos olvidemos que para que seas autor del delito de sicariato no requiere pues una condición especial. Tampoco en el caso de organizaciones criminales no se requiere condiciones especiales, ¿cierto? A excepción de los tipos especiales en concreto, ¿no? Que es lo que hemos estado señalando al inicio. La situación difiere cuando uno empieza hablando del análisis de la teoría de infracción del deber, ¿no? Ahí sí la cuestión es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el análisis de la teoría de infracción del deber solamente son autores personas que tengan una condición especial. O sea, no cualquiera termina siendo autor a través del análisis de la teoría de infracción del deber, ¿cierto? Sino que se requiere una condición especial. Por ejemplo, y eso es importante señalar porque cuando uno empieza hablando de la teoría de infracción del deber, siempre uno pone como manifiesto los delitos funcionariales, ¿cierto? Los delitos funcionariales, pero no tanto los delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Porque en el caso de los delitos contra la administración pública, esto puede ser cometido por quienes, por particulares, y también puede ser cometido por sujeto con condición especial. Y si hablamos de sujeto con condición especial, pues tenemos que hacer un marco de señalamiento de las atribuciones que tienen, por ejemplo, las fiscalías anticorrupción. Es decir, analizar los casos tipificados entre los artículos 382 al 401 y conexos, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a ver que los autores tienen que tener en el 99% de los casos una condición especial. Entonces, por ejemplo, vayamos al siguiente aspecto. El delito tipificado en el artículo 397. El artículo 397 nos habla de la figura del peculado. Nos habla de la figura del peculado. ¿Qué nos señala la descripción de la figura del peculado? Nos menciona que este delito se configura cuando el funcionario servidor público, en razón de su cargo, se apropia, utiliza caudales o efectos que estén bajo su percepción, administración o custodia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la regla en el análisis de este tipo penal sobre la gente? ¿Quiénes solamente podrían cometer el delito de peculado? Solamente podrían cometer quienes, funcionarios y servidores públicos. Entonces, si ahí ingresa algo muy interesante, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Miren, ¿ah? ¿Qué pasaría si un externo a la municipalidad ingresa a esta entidad y se apropia de un caudal edil? O sea, tenemos a un delincuente que ingresa a la municipalidad y termina apropiándose de un caudal edil. Este externo que ingresa a la municipalidad, ¿podríamos imputarle un delito de peculado? No. ¿Por qué no le imputaremos un delito de peculado? Porque no es un agente que tiene una condición especial. Es decir, no es ni un funcionario, no es ni un servidor público, ¿cierto? Si no es un particular. ¿Habrá cometido un delito? Sí. Pero ¿qué delito sería? Sería, por ejemplo, en este caso, robo, ¿no? Sería este tipo penal. Pero no podemos imputarle un delito de peculado. Otro ejemplo, el artículo, y miren la particularidad para señalar también autorías en los casos de los delitos de infracción del deber.
Porque mira, la regla general nos dice que solamente cometen delitos funcionarios y servidores públicos, funcionarios de especial particularidad, poder de decisión y de delegación, que en el caso de los servidores públicos tienen funciones específicas, pero son subordinados del Estado. Pero dentro de ese análisis, incluso también de autoría, en los casos de los delitos de infracción del deber, se señala un principio muy importante. ¿Cuál es el principio? El principio de vinculación funcional. El principio de vinculación funcional. ¿Por qué? Porque nos dice, mira, tú no me puedes imputar solamente por el hecho de que sea autor o que sea servidor público, no necesariamente le vas a imputar pues un delito de infracción del deber, sino que uno tiene que analizar este principio de vinculación funcional que nos sirve de conexidad para poder imputar a una persona la autoría de un hecho delictivo, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, veríamos otro análisis. Uno de los grandes problemas que a la población en los delitos contra la administración pública la queja son los delitos de colusión. En los delitos de colusión se encuentran tipificadas en el artículo 384 y a la letra nos dice lo siguiente. Miren, a la letra nos dice lo siguiente. El tipo penal del artículo en mención se configura cuando funcionario o servidor público en razón de su cargo, de manera directa o indirecta, participa en los procesos de licitación, adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado, concerta, ¿no? Que en el análisis de tipicidad objetiva viene a ser el verbo rector, la concertación con terceros para que concerta con los interesados para defraudar al Estado, entidad del Estado u organismo. Entonces ahí, por ejemplo, eso nos señala el artículo 384. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el tipo penal. Pero imaginemos lo siguiente, se evidencia que hay un caso, hay un proceso de licitación que se ha llevado a cabo, que está siendo sometido a una investigación, ¿no? Está siendo sometido a una investigación. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que un comité de selección dio como ganador a una empresa que no cumplía determinados requisitos y que incluso en el estudio de mercado se sobrevaluó el precio, la empresa no cumplía con los requisitos y le otorgaron una buena pro. ¿Y qué sacan los medios de comunicación? ¿Qué saca la prensa? La prensa saca un video de hace unos meses atrás, previo al otorgamiento de la buena pro, donde se observa, por ejemplo, almorzando al gerente general de una empresa privada. ¿Con quién? Con un funcionario de la entidad, con un funcionario de la entidad que habría dado como ganador a esta empresa que no cumplía los requisitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué saca la prensa? Saca que acá nos encontramos ante un delito de corrupción. Y también ya lo tipifican, porque dicen que acá estamos ante el delito de colusión. ¿No? Luego salen pues los expertos, etcétera, para hablar sobre el tema y señalar que acá nos encontramos ante el delito de colusión. La gran interrogante es, cuando uno empieza la investigación, pues bueno, podría ser un indicio. Pero para que luego podamos imputarle autoría a este funcionario público, ojo, estoy hablando del delito de colusión, tendríamos que evidenciar lo siguiente. Claro, alguien dirá, pues sí, él será autor del delito de colusión porque no es que es funcionario público, entonces ya es funcionario público suficiente para que sea autor. No, sino que tendríamos, a través del análisis del principio de vinculación funcional, evidenciar si dicho funcionario público participó, ¿cierto? Sea de manera directa o indirecta o en razón de su cargo, en los procesos de licitación, contratación en este caso. ¿Qué arroja la investigación? De que sí, uno, dicha persona que la han encontrado conversando y almorzando con el gerente general de la empresa que ha sido ganadora, sí pertenece a esa entidad. Sí pertenece a esa entidad. Sin embargo, ojo, sin embargo, él no participó ni de manera directa o indirecta en el proceso de licitación materia de controversia. Entonces, si no existió dicha participación, ¿cierto? ¿Podrás imputarle el delito de colusión? No, pues, porque el principio de vinculación señala que no existió participación en el proceso de licitación. Eso no significa que quizás cometió otro delito.
No lo sé, tráfico de influencia, podría ser, pero no podremos imputarlo. Entonces, en los casos del análisis de la autoría, ¿cierto? Respecto a lo que viene a ser la teoría de infracción del deber, nos señalan de que no es suficiente la condición de sujeto cualificado, funcionario y servidor público, sino que también es necesario analizar este principio de vinculación funcional. ¿Correcto? Muy bien. Dicho esto, pasemos a lo siguiente. Hay algunas diapositivas que acá vamos a proyectar. Muy bien, doctores. ¿Observamos las diapositivas? Sí, ¿cierto? Sí se pueden visualizar las diapositivas. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Para luego aterrizar precisamente estos temas de autoría, ¿cierto? Hemos estado mencionando en la anterior clase, y ojo, es importante señalar que todo esto nos va a permitir a nosotros una repercusión en el aspecto del carácter penal, ¿no? En el sistema procesal penal. O sea, analizar cuestiones de autoría tienen como relevancia el enfoque de nuestro sistema procesal penal, ¿no? Claro que con obvias razones, solamente para iniciar una investigación como presunto autor, eh, tenemos que tener un elemento indiciario para poder empezar. No nos olvidemos, por ejemplo, que la sentencia plenaria 1/2019, cuando nos habla sobre los estándares, 1/2017, perdón, cuando nos habla de los estándares de sospecha, nos habla de la sospecha inicial simple. Entonces, no es una exigencia, pues, que desde el inicio uno tenga la certeza de que una persona es autor, ¿cierto? Sino que acá existen algún tipo de indicios o duda razonable que determinada persona habría sido autor de un hecho delictivo. O sea, puede ser en los casos de los delitos a través del análisis de la teoría del dominio del hecho, o de los delitos que se cometen a través del análisis de la teoría de infracción del deber. Más adelante habrá que hacerle una atribución como corresponde, ¿cierto? Y finalmente el fiscal, si es que lo considera necesario, emitirá pues por requerimiento de acusación, que tendrá que pasar por lo que es el filtro de la etapa intermedia para arribar finalmente a la etapa estelar, como viene a ser el juicio oral. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Como estamos mencionando esas cuestiones de autoría y participación, la base legal, doctores, lo encontramos en el artículo 23 de nuestro Código Penal. El artículo 23 del Código Penal establece, por ejemplo, que se realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y que los que lo cometen conjuntamente serán reprimidos siempre con la pena establecida para tal infracción. A la vez, el mencionado artículo 23 del Código Penal distingue tres formas en que una persona puede cometer un delito. Tres formas en las cuales una persona puede cometer un delito, realizar el delito, ¿no? Que será sometido, como estamos viendo acá, a través de lo que viene a ser un proceso de investigación. Uno de ellos, en calidad de autor, ¿cierto? Cuando realiza por sí mismo el hecho punible. Lo que estábamos señalando, ese es autor cuando realiza por sí mismo el hecho punible, cuando realiza por medio de otro el hecho punible, estamos hablando de los autores inmediatos o los autores intelectuales, y cuando realiza el hecho punible juntamente con otro u otros autores, ¿cierto? U otros autores, y ahí hablamos en coautoría. Ahora, la coautoría, doctores, la coautoría también lo podemos ver en las cuestiones de los delitos de infracción del deber. O sea, en un delito de infracción del deber puede existir coautoría. Vamos a pasar al siguiente ejemplo para ver si efectivamente nosotros podríamos señalar ese aspecto. Y vamos a evidenciar. Miren, por ejemplo, los procesos de licitación. La población necesita bienes y servicios que sean de calidad. Y para dotar un bien o servicio de calidad, si existen procesos de licitación, y uno de ellos de ellas son las que se realizan a través de los procesos de convocatoria, los procesos de selección. Entonces, en los procesos de selección convocatoria es necesario, uno, hacer un buen estudio de mercado, ¿cierto? Un buen estudio de mercado que por lo general el que se va a encargar es el operador logístico,
Y luego de la publicación en el CAC, se necesitan postores quienes tienen que intervenir en este proceso de licitación, ¿cierto? Porque tienen que haber postores, cuyos postores a través de las reglas o de los requisitos establecidos en el expediente, tienen que postular para ver si son adjudicados con la buena pro o no. Ahora, hay un tema bastante interesante. ¿Quién designa un comité de selección? El titular de la institución. Entonces ahí vamos a analizar algo bastante interesante, miren, bastante interesante. A veces, en un delito tipificado, por ejemplo, en el artículo 399, aprovechamiento indebido del cargo, o conocido también como negociación incompatible, a veces el interés no es de manera directa, sino el interés es de manera indirecta. Es decir, el que termina interesándose no es el comité de selección, no son los integrantes del comité de selección, sino el que termina, por ejemplo, interesándose es el titular de la institución. O sea, el titular de la institución se interesa en que determinada empresa tenga que ser ganador de un proceso de licitación. ¿El interés de quién partió? Del titular de la institución, ¿cierto? Pero él no puede desplegar la actividad administrativa, él no puede otorgar la buena pro, sino lo tiene que hacer a través de un comité y designa al comité. Y obviamente les dice que a determinada empresa tienen ustedes que adjudicarlo como ganador, ¿cierto? Entonces, no, el comité de selección cumple ello. La fiscalía investiga y ahí puede haber un sustento siguiente. ¿Será posible señalar, por ejemplo, que en este caso en particular tenemos, por ejemplo, aquí al titular de la institución como autor intelectual, ¿cierto? Como autor intelectual, y luego podríamos señalar al comité de selección como los autores directos. ¿Podría ser eso? O podríamos abarcar un poco más. No nos olvidemos que hay un rol, hay un juego de roles también que ahí se está dando, ¿cierto? Porque ¿cuál es el juego de rol? Tienes al titular de la institución, designa al comité de selección, entonces hay una participación activa de ambos. Entonces, otro planteamiento. Podríamos decir que ahí nos encontramos ante coautorías, ya que nos encontramos ante comportamientos en conjunto, nos encontramos ante coautorías, y yo les comento, muchas veces había incluso los planteamientos de sustento que ahí nos encontramos ante las cuestiones de coautoría, porque ¿quiénes son los coautores? Primero tenemos al titular de la institución y tenemos luego como autores también a los integrantes del comité de selección. Pero ya no solamente la doctrina, sino también la jurisprudencia, ya se ha pronunciado respecto a este tema porque ha señalado que en los casos de autoría, a través del análisis de la teoría de infracción de el deber, son participaciones personalísimas. Como cada uno de estos funcionarios y servidores públicos tiene reglamento de organización y funciones, tienen directivas, tienen memorándum, tienen orden de servicio, ellos se tienen que apartar de esto, tienen que apartarse de esta situación. O sea, la responsabilidad es personalísima, no se encuentran temas de coautoría, la doctrina mayoritaria así también lo sustenta, en las cuestiones de los delitos de infracción del deber. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, pasemos a algo bastante interesante también. Miren, la doctrina precisa que solamente puede hacerse tal delimitación, es decir, hemos señalado la delimitación cuando se realiza por sí mismo el hecho punible, cuando se realiza por medio de otro el hecho punible, o cuando se realiza el hecho punible juntamente con otro u otros. Pero ¿qué nos señala, por ejemplo, la doctrina? Precisa que solamente puede hacerse tal delimitación en los tipos penales dolosos. No podemos hacer esas delimitaciones en los tipos penales culposos. Solo es propio de los delitos donde existe la conciencia y la voluntad de generar una lesión a un bien jurídico tutelado. Así define como autor del delito doloso a quien mediante una conducta consciente a fin del acontecer causal en dirección del resultado típico es señor sobre la realización del tipo. Es decir, el autor puede manipular sobre el resultado del hecho y puede desistirse inclusive de realizar, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de las cuestiones del dolo. Ahora, como hablamos del dolo, deja de lado todos los comportamientos culposos, porque los comportamientos culposos son negligentes, ¿cierto? Pero no deja de lado
la figura del dolo eventual. El dolo eventual también se encuentra en este tipo de participaciones que estamos señalando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ellos son autores. Pero, ¿quién es un partícipe en todo caso? ¿Quién viene a ser, doctores, un partícipe? A ver, ¿quién vendrá a ser, doctores, un partícipe? ¿A quién empiezan señalándolo como partícipe? ¿A quién mencionan que es partícipe de un hecho delictivo? Y vamos a ver ahí lo siguiente. Partícipe está supeditado siempre a la actuación del autor, nos dice. El partícipe está supeditado a la actuación del autor, pues su intervención solamente se produce siempre que el autor, por lo menos, arriba al grado de tentativa, sin el cual no hay una complicidad ni una instigación. Consecuentemente, el partícipe no tiene dominio del hecho. El partícipe no tiene dominio del hecho, ¿no? El artículo 23, ¿cierto? El artículo 20 o el artículo 25 nos habla sobre la complicidad. Y el mencionado artículo nos señala que es cómplice aquella persona que auxilia a otro. Así nos señala. Cómplice es aquella persona que auxilia a otro, que facilita la realización de un hecho delictivo, por eso es que se les indica el tema de complicidad. Y eso nos permitiría decir una cuestión siguiente. Entonces, uno podría arribar a la siguiente conclusión, de que autor y partícipe realizan comportamientos diferentes y sus participaciones no son iguales, ¿cierto? Claro, eso uno podría arribar, o sea, podría decir que, claro, el autor de un hecho delictivo, el autor es el que ejecuta una acción, el que realiza, el que mediante comisión o omisión, pero realiza algo, infringiendo algo en el caso de los delitos funcionariales, ¿cierto? Eso te podría señalar. Y el cómplice de ninguna manera podría realizar el mismo comportamiento que el autor. Pero mira, eso finalmente termina siendo, llamémoslo así, no del todo cierto. ¿Por qué? ¿Podrá existir algún tipo penal, doctores? ¿Podrá existir algún tipo penal donde el cómplice realice el mismo comportamiento que el autor? Pregunta a ver a los participantes de la clase. Es decir, ¿podrá existir un tipo penal en la cual uno evidencie que el cómplice realiza el mismo comportamiento que el autor? Si hasta ahora hemos señalado que el autor es el que tiene el movimiento corpóreo y el artículo 25 nos dice que auxilia a otra persona, ¿cierto? Que auxilia y la doctrina nos señala que el cómplice facilita y que no podría existir complicidad si no hay autoría. Sí podría suceder, sin embargo, a la inversa, ¿no? Podríamos tener autores sin cómplice, pero no de forma diferente, ¿cierto? No podríamos tenerlo de forma diferente. Pero vamos a evidenciar que aquí también va existiendo un punto en la cual no nos olvidemos de los tipos penales de encuentro. Un tipo penal de encuentro es el delito de colusión, por ejemplo. En el caso del delito de colusión, ¿qué es lo que nosotros podemos evidenciar? Que para que se configure, tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo clandestino, dice la Corte Suprema. Tiene que haber una manifestación de voluntad. ¿Cierto? ¿Entre quiénes? Entre intraneos y extraneos, por ejemplo. ¿No? Tiene que haber ese acuerdo, ese movimiento, tiene que haber ese acuerdo para la realización de un pacto colusorio. Y un pacto engloba un mismo comportamiento, finalmente voluntad, comportamiento doloso, si es que analizamos la subjetividad del tipo penal. ¿De qué tipo penal estaremos hablando? Estaremos señalando pues el tipo penal de colusión. En el caso del delito de colusión, doctores, el cómplice, ¿cierto? Le saca la vuelta pues el artículo 25. ¿Por qué le saca la vuelta el artículo 25? Porque el cómplice no facilita solamente la realización del hecho, sino que realiza el mismo comportamiento que el autor. O sea, no solamente auxilia, sino que realiza el mismo comportamiento que el autor. Entonces, hace muchos años atrás se decía lo siguiente, que en el delito de colusión también debería ser autor, por ejemplo, el intraneos. Es decir, miren, para que lo pongamos en un ejemplo, en un proceso de licitación donde se le ha otorgado la buena pro a una empresa que no cumplía los requisitos, también esta empresa tiene un gerente general quien armó el expediente y él era consciente de que no cumplían los requisitos, pero no le importó y participó en el proceso, ¿cierto? A él, por ejemplo, también debería ser investigado como autor.
él debería ser autor de un hecho delictivo, porque no es que realiza el mismo comportamiento que el funcionario. Sin embargo, ahí existió, por ejemplo, la aparición de una teoría también bastante interesante, que es la teoría de la ruptura del título de imputación respecto a las cuestiones de autoría. Apareció este título, ¿no? El título de la ruptura del título de imputación, porque dijo, no, acá vamos a partir, acá estamos en un análisis de delitos funcionariales. Entonces, si bien es cierto que el intraneos, es decir, el gerente general, realiza el mismo comportamiento que el autor, no se le puede imputar en condición de autor. ¿Por qué? Porque no tiene un vínculo laboral dentro de la institución del Estado. Porque sí hay un vínculo finalmente en el tema de la supervisión del contrato, pero no tiene un vínculo funcionarial. No está comprendido en la carrera administrativa. Entonces salió otra posición que decía, perfecto, entonces si ellos no se encuentran en la carrera administrativa, entonces mejor hay que dejarlo libre, ¿no? O sea, por qué seguir pues con la investigación contra ellos, sino que se investiga solamente a funcionarios públicos? Dejamos de lado a ellos. Sin embargo, ahí se evidenció, por ejemplo, lo siguiente, y se dijo, no, salió otra teoría, que es la teoría de la unidad del título de imputación o la teoría de la accesoriedad, en la cual dijeron, no, si bien es cierto, ellos no vienen a ser sujeto con condición especial, o sea, el gerente general de una empresa privada que ha sido adjudicado con la buena pro, no es el gerente general, no lo podemos dejar libre, sino él va a tener que tener un reproche de carácter penal. Pero no lo toques como autor. Entonces la jurisprudencia dijo, solamente ellos ocupan roles secundarios y pueden ser cómplices o investigadores, es decir, solamente podrían ser partícipes. ¿De acuerdo? Solamente podrían ser partícipes. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, luego también Doctor, vamos a ver, doctor, así que volviendo a las cuestiones de autoría, es así que autor es quien tiene el poder de manipular el resultado del hecho, cuya contribución aún siendo distinta es considerado como un todo, y el resultado total es atribuible independientemente de la entidad material de su intervención, y el partícipe es aquel cuya intervención está condicionada al resultado obtenido por el autor, y aquel cuyo accionar no contribuye decididamente a la ejecución del delito, sino que su intervención se limita a coadyuvar su ejecución. Pero ¿qué viene a ser autor, doctores? ¿Qué viene a ser autor? ¿Quién es el autor de un hecho delictivo? ¿A quién le podemos decir que es autor de un hecho delictivo? Y ahí vamos a evidenciar lo siguiente. ¿Qué se entiende por el autor o qué definen quién es el autor? En los delitos dolosos, porque hemos señalado también que la clasificación de las cuestiones de autoría solo se tiene que dar en delitos dolosos, entonces en los delitos dolosos, el autor es aquel que de manera consciente, buscando alcanzar el resultado típico, realiza, viene a ser, puede ser una acción u omisión descrita, obviamente la norma legal por un tema de principio de legalidad, por ello será considerado autor el sujeto a quien se le imputa el hecho como suyo. Esto es, el que mató, el que robó, el que violó, el que estafó, el que hurtó, etc. Ese es el autor. Pero en un delito culposo, si bien la acción no va dirigida, doctores, a causar un resultado típico, el autor también es el que controla o determina la situación a partir de la realización de la conducta que observa, que inobserva, por ejemplo, reglas de cuidado. Entonces, acá no hablamos de todo. Entonces uno diría, pero si no existe conciencia y no existe voluntad por parte de la gente, ¿por qué lo señalamos como autor? O sea, acá hablamos de una negligencia. Estamos hablando ante una negligencia, de una inobservancia, pero no nos olvidemos que existe posición de garante, y la posición de garante finalmente es universal. Entonces, si acá una persona, teniendo posición de garante, inobserva una regla de cuidado, él es el autor por su negligencia. El médico que realiza una intervención quirúrgica a sabiendas que no cuenta con el personal necesario o con el equipo necesario, sin embargo, se confía en los años de experiencia que tiene realizando este tipo de intervenciones, será el autor de este hecho
delictivo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, entonces, autor es un concepto incluso más amplio que el de sujeto activo, puesto que el actor puede realizar el evento delictivo de propia mano o a través de otro, ¿cierto? De propia mano o a través de otro. ¿Y esto por qué le digo? Porque a veces hay una cierta confusión cuando uno dice él es autor, no, él es un sujeto activo, ¿no? El sujeto activo es aquel que tiene el movimiento corpóreo, pues el que realiza la acción. Puede ser una acción por comisión o por omisión, ¿cierto? Entonces, él viene a ser el sujeto activo, pero autor tiene un concepto muchísimo más amplio. No nos olvidemos que tenemos al autor inmediato y el autor intelectual, ¿no? Muy bien. Entonces, si él viene a ser autor, ¿cierto? El autor, que es el que realiza un evento por propia mano o a través de otro, ¿quién viene a ser el sujeto activo, doctores? ¿A quién se le conoce como sujeto activo del delito? ¿Quién viene a ser el sujeto activo? Vamos a ver. Se hace referencia al sujeto que estrictamente realiza una acción típica. Es quien ejecuta la acción de propia mano. Diferente con el autor, porque el autor puede ser un autor intelectual. Puede ordenar que otro realice el hecho delictivo. Ejemplo sicariato, ¿cierto? Pero el sujeto activo es el que realiza, no nos olvidemos, de propia mano un hecho. El que mata, roba, ese es el sujeto activo. Entonces, muy bien, en ese sentido, vamos a mencionar que, miren, el concepto de sujeto activo está comprendido dentro de la tipicidad y solo podrá hacer referencia a autor haciendo un juicio sobre la culpabilidad. La noción de autor contiene responsabilidad criminal por el hecho cometido, en tanto que el sujeto activo es exclusivamente la persona que realiza la conducta descrita en el tipo penal. Generalmente el sujeto activo es autor del hecho delictivo, por lo general. ¿De acuerdo? En en los delitos funcionariales, hemos señalado, los delitos funcionariales son personalísimos. El delito funcionarial es personalísimo, a excepción de algunas cuestiones donde sí uno puede evidenciar. Ahora, mira, una particularidad de los delitos funcionariales, aparte de ser personalísimos, son culposos. El 90% de delitos contra la administración pública son dolosos, perdón, son dolosos. A excepción, por ejemplo, del delito de peculado culposo. Los demás delitos son dolosos. Y aparte de ser dolosos, son personalísimos. Entonces, no, y se eliminan las cuestiones de autorías intelectuales para dar solamente cuestiones a autoría o a sujetos activos del delito. Son los que directamente pueden cometer algo, solicitar algo, recibir algo. Muy bien, analicémoslo ya ahí, porque hay parte de la posición doctrinaria que señala lo siguiente. Mire, ¿qué es lo que menciona cierta de la posición? Luego vamos a definir este tema de la teoría del dominio del hecho. Mire, hay cierta posición doctrinaria que menciona que dentro de los delitos de la teoría de infracción del deber, uno encuentra también dominio del hecho. En el cohecho, por ejemplo, lo señala, porque el solicitar es un movimiento corpóreo, hay una voluntad, obviamente. El recepcionar el dinero es un movimiento corpóreo. Entonces, sí hay análisis, y eso la doctrina también lo señala, ¿no? Y hay cierta jurisprudencia que también lo mencionan, que sí, efectivamente, entre los tipos penales del cohecho, sí tiene que existir un movimiento corpóreo. Pero como estamos hablando de delitos funcionariales, ¿cierto? De delitos funcionariales, pues se analiza a través del análisis de infracciones. ¿Por qué? Porque todo, sea la teoría del dominio del hecho, teoría de infracción del deber, tiene un movimiento corpóreo finalmente. Ejemplo, el que apropia los caudales de una municipalidad. O sea, se investigará a través del análisis de la teoría de infracción del deber, pero es evidente que ahí ha existido pues un movimiento corpóreo, el de apropiarse. En el delito de peculado de uso, de la misma manera. Tú utilizas, por ejemplo, lo que viene a ser una computadora del auto, si hay un movimiento corpóreo, pero acá no estamos hablando de ello, de estos movimientos corpóreos propios del análisis de la teoría del dominio del hecho, sino que lo que nos importa acá es analizar infracciones funcionales. Y no solamente cualquier infracción funcional, sino infracciones funcionales que tengan reproche penal. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto,
Bueno, se parte del análisis de la existencia de dos teorías, ¿no? Esto lo hemos estado viendo la sesión pasada, ¿cierto? Se empieza el análisis de la primera teoría bastante importante, que es la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho. ¿Qué entendemos, doctores, por esta teoría del dominio del hecho? ¿Qué viene a hacer? Vamos a empezar definiéndolo. Mira, esta teoría ha sido enunciada, un poco de historia, por Welsing en el año 1939, en la que predomina la doctrina contemporánea. En ella se afirma que el autor es aquel que tiene las riendas de la acción, es decir, el dominio de la situación. Por lo tanto, el autor tiene en sus manos, perdón, el proceso por medio del cual se desarrolla la conducta en el mundo exterior, desde su inicio hasta su consumación, pudiendo detenerlo si así lo desea. Si así lo desea. Es decir, es aquella persona que tiene aquel dominio de la voluntad. Por eso es que decíamos que solamente podemos catalogar análisis de la teoría del dominio del hecho en los delitos dolosos, porque la gente podría, uno, frenar determinada situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nos dice? Ahora, dentro de ello, pues se evidencian incluso en estas cuestiones los aspectos de la tentativa. O sea, cuando la gente es consciente de que quiere quitarle la vida a otra persona, despliega toda la actividad del movimiento corpóreo correspondiente, es decir, prepara el arma, realiza los disparos porque el objetivo es asesinarlo, sin embargo, tiene muy mala puntería y los disparos terminan chocando, por ejemplo, golpeando la pared, ¿no? Entonces ahí estamos ante una situación en la cual no se configura, estamos ante una tentativa, por ejemplo, incluso inacabada, ¿cierto? Ya en la cuestión de la tentativa acabada, que también se ha estado viendo en la anterior clase, cuando la persona, el sujeto activo, realiza el disparo, impacta en el cuerpo de la víctima, él muy contento porque considera que ya lo mató, sin embargo, termina, porque aparece una ambulancia, terminan llevándolo inmediatamente al hospital y lo sacan la vida. Entonces ahí no estamos ante la consumación del hecho delictivo, sino que nos encontramos, por ejemplo, ante un factor de tentativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es importante. Ahora, esto también nos engloba a analizar algunos factores. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto también nos permite analizar algunos temas. Miren, dentro de esos aspectos que estamos señalando, uno podría empezar mencionando tres teorías también, ¿de acuerdo? O dos teorías en las cuales se evidencia las cuestiones de algunos dominios. Muy bien. Y dentro de ello, por ejemplo, uno podría evidenciar el siguiente aspecto. Muy bien. Vamos a ver a continuación. Primero de ellos, el dominio de la acción. El dominio de la acción. En el caso del dominio de la acción, el autor realiza la acción típica de propia mano. Ese es el dominio de la acción. Y en el dominio de la voluntad se pueden dominar los acontecimientos sin tener que estar presentes en la realización del tipo o que coopere de otra manera, el dominarse al ejecutarse. Y el otro dominio funcional del hecho, que significa se puede dominar la realización del tipo dividiéndose el trabajo con otros y poseyendo durante la ejecución una función esencial para la realización de hecho, presupone un aspecto subjetivo y otro objetivo que son imprescindibles. El primero es la decisión común al hecho y el segundo la ejecución de esta decisión mediante la división del trabajo. El primero nos habla, dominio de la acción. El autor realiza la acción típica de propia mano. ¿Qué significa? Como el que estábamos señalando, el que mata, dispara, roba, es el que realiza la acción típica de propia mano. Domina el hecho si emprende su ejecución de propia mano, pasando con ello al centro del acontecer a través de una acción, nos señala. A través de una acción. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y luego eso permite desplegar el análisis de lo siguiente, cuando nos empieza señalando el aspecto de lo que vienen a ser las clases de autoría. En las clases de autoría la situación difiere un poco porque vamos a ver, como hemos estado señalando, autoría directa o inmediata, autoría indirecta o mediata y coautoría que vamos a pasar nosotros a definirlas también. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí vemos, podemos encontrar tres formas de manifestaciones del dominio del hecho en esas cuestiones en particular, como hemos estado señalando. ¿Y cuáles venían a ser esas? Bueno, dentro de ello, por ejemplo, encontrábamos autoría directa o inmediata, autoría indirecta o mediata, ¿cierto? Y la coautoría. Hace un tiempo atrás he escuchado de que, por ejemplo, no existe la cuestión de la autoría intelectual. Si uno se hablaba y decía, no, pero no existe la figura de la autoría intelectual. ¿Qué opinamos nosotros, doctores, respecto a ese tema? ¿Existirá una autoría intelectual? O sea, ¿podríamos nosotros evidenciar la existencia de una teoría intelectual? Algunos dicen no, y es cierto, en el Código Penal nosotros no lo encontramos, ¿cierto? No lo podemos nosotros evidenciar. Sin embargo, eso no significa que posiblemente no podemos encontrar este tipo de autoría también, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a definir primero autoría directa o inmediata. ¿Qué nos hace mención en esta autoría inmediata? Nos dice, vamos a ver, es aquel que realiza por sí el hecho punible. Es el que realiza por sí el hecho punible. Así nos habla a nosotros, ¿cierto? Nos dice. Es decir, quien ejecuta la conducta típica y tiene el dominio del hecho. Tener dominio del hecho quiere decir haber tenido las riendas en las manos. De acuerdo a lo señalado, existen los llamados delitos de mano propia que exigen un acto ejecutivo inmediato. Por ejemplo, suelen considerarse dentro de ellos los delitos carnales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Suelen estar dentro de ellos los delitos carnales, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, sin embargo, existen casos en la calidad, en las cuales la calidad de los autores es determinante para la configuración del delito, como los denominados delitos especiales, propios o de infracción del deber, en lo que se forma un círculo cerrado de autores. Se trata de figuras excluyentes y exclusivas, ejemplo, peculado, malversación de fondo, abuso de autoridad también, la cual obviamente también se suele encontrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí hemos estado mencionando que ahí se realiza pues directamente y de propia mano la acción, ¿no? Se realiza directamente y de propia mano la acción. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, también tenemos la autoría indirecta o mediata. La autoría indirecta o inmediata. Cuando hablamos de la autoría indirecta o inmediata, ahí la situación es diferente. Esa en la que el autor no llega a realizar de manera personal el delito, en la que el autor no llega a realizar de manera directa personal el delito, es otra que generalmente no es responsable de la acción, es el fin de cuentas el sujeto activo del delito. Se define este tipo de autoría como aquella en la que el delito es realizado por el hombre de atrás. Por el hombre de atrás. Así lo refieren. Así lo refieren. ¿De acuerdo? El hombre de atrás. ¿Qué más nos dice? Entonces, vamos a leer un poco ahí en ese aspecto. Miren, nos dice. Es aquella en la que el autor no llega a realizar de manera directa o personal del delito, pues se sirve de otra persona que generalmente no es responsable penalmente. Bueno, eso nos dice, en este caso el ejecutor de la acción es a fin de cuentas el sujeto activo del delito. Se define este tipo de autoridad como aquella en la cual el delito es realizado por el hombre de atrás a través de un intermediario o persona. ¿De acuerdo? A través de un intermediario o persona. Así nos señala. Así nos empieza a mencionar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora,
También nos señala que la autoría mediata o indirecta se caracteriza por el dominio de la voluntad. Es una particularidad bastante importante. Se caracteriza por el dominio de la voluntad, pues quien realiza un tipo penal no lo hace de propia mano. Quien realiza un tipo penal no lo hace de propia mano, sino mediante otra persona que le sirve para estos fines. Ejemplo de ello, el que pide a otra persona que le alcance la cartera que olvidó de una mesa de un restaurante a sabiendas que dicha cartera no es suya, por ejemplo. Primera situación. Dos, el sujeto activo del delito de hurto es la persona que alcanza la cartera, pues sustrae el bien mueble del lugar donde se encuentra, como lo exige el tipo penal de hurto. Sin embargo, la persona que lo solicitó la cartera será autor mediato del delito de hurto, ya que actuó utilizando otro instrumento, que actuó utilizando otro instrumento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nota importante también. No hay autoría mediata en los delitos de propia mano. No existe autoría mediata en los delitos de propia mano. Así nos señala. ¿De acuerdo? Así nos señala. Entonces, por ejemplo, Villavicencio, recogiendo una posición mayoritaria en la doctrina, sostiene que no podrá darse la autoría mediata en los denominados delitos de propia mano. ¿Por qué decir? Aquellos en los que se exige como condición básica la ejecución personal directa o física del autor. Por ejemplo, la violación sexual. Por ejemplo, la violación sexual. La naturaleza del delito de violación sexual como de propia mano se ha establecido, pues, en el acuerdo plenario número 1/2011. Entonces, el delito de violación no existe, porque es un delito de propia mano, no podremos tener una autoría inmediata o indirecta. Solamente tendremos autorías inmediatas o directas. Solamente tendremos autoría inmediata o directa. Asimismo, doctores, es importante apreciar que no es posible de la figura de la autoría inmediata en los delitos culposos. Eso sí lo estábamos señalando, ¿cierto? O sea, no es posible en los delitos culposos. Por último, en caso que el instrumento ejecutor del delito carece de culpabilidad, por ejemplo, en el caso de los enfermos mentales o menores de edad, algunos autores consideran al individuo que utiliza este tipo de personas no como autor mediato, sino como inductor. En nuestra legislación se establece la misma pena tanto para el autor mediato como para el inductor. La misma pena para ambos. No existe mayor distinción en ese caso en particular. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Por último, en caso que el instrumento ejecutor del delito carece de culpabilidad, no enfermos mentales. Existen las siguientes formas de autoría mediata también. ¿Cuáles podrían ser las siguientes formas de autoría mediata? Vamos a ver. Uno de ellos, autoría mediata por dominio por error. Reitero nuevamente, autoría mediata por dominio por error. El otro de ellos, autoría mediata por dominio por coacción. Y el tercero, autoría mediata en aparatos de poder. Reitero nuevamente lo que estamos señalando en esta oportunidad, ¿no? Tenemos autoría mediata por dominio por error, tenemos la autoría mediata por dominio por coacción y tenemos la autoría mediata en aparatos de poder. No nos olvidemos. Pasemos el primero de ellos. Autoría mediata por dominio por error. ¿Qué significa la autoría mediata por dominio por error? Eso nos señala lo siguiente, mire, el autor mediato domina la voluntad del ejecutor a través del engaño sobre las circunstancias reales del hecho que éste realiza, otorgándole un significado o sentido distinto del que realmente correspondía. Así nos señala. Nuevamente, dominio por error, el autor mediato domina la voluntad del ejecutor a través del engaño sobre las circunstancias reales del hecho que realiza, otorgándole un significado o sentido distinto al que realmente correspondía. Ejemplo de ello. Se trata de una organización que se dedica
por ejemplo, al tráfico ilícito de drogas, es la actividad que realiza esta organización, y obviamente exportan eso a otros países y por ende los paquetes o los quetes se lo tiene que llevar a través de lo que viene a ser, por ejemplo, llamémoslo así, un medio de transporte. Entonces, ¿quién es el encargado de la conducción? Bueno, puede ser un taxista, ¿cierto? A veces hay algunos jefes o algunas personas que pertenecen a estas organizaciones que se dedican al transporte de pasta básica de cocaína, por ejemplo, quienes, mencionémoslo acá, suelen utilizar a conductores, a taxistas, pero para que estos brinden un servicio y que les lleven al aeropuerto, ¿cierto? Pero a veces lo que están llevando, porque el taxista cumple su rol de llevar sencillamente acá lo que le están peticionando, pues, ¿no? O sea, lo que viene a ser eh, su labor que realiza, ¿cierto? Pero en este caso a través de un engaño. Entonces, la policía ya realizó pues un estudio y se dio cuenta de que cómo ciertas personas, por ejemplo, podrían cometer estos hechos, ¿no? Y que ciertas personas podrían pues realizar este tipo de acciones. Ellos han evidenciado algo bastante interesante. Saben a qué hora se encuentran con la movilidad, a qué hora les lleva el aeropuerto y a qué hora enrumban a otros lugares, pues obviamente para distribuir toda esta droga. Entonces la policía, un día de ellos, los interviene. ¿Interviene a quienes? A los señores que estaban llevando la droga, que eran dos, y también al taxista, quien conducía. Entonces él, obviamente a nivel de un indicio, porque lo encuentran con dinero, con droga, él podría negar y decir, no, yo no estoy llevado, o yo no sabía que se encontraba esto. A nivel de una investigación, uno podría evidenciar que efectivamente lo que está señalando es cierto. Efectivamente, uno podría evidenciar a nivel de investigación que es cierto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque uno podría percatarse de que, en este caso en particular, el sujeto activo, el que ideó el plan, utilizó el engaño, utilizó la astucia. Entonces, sin lugar a dudas, no será responsable, ¿no? No será responsable. ¿Por qué? Porque él fue engañado. ¿Por qué? Por parte del autor intelectual. Ahora, el otro tipo de autoría mediata, o conocido también como autoría indirecta, o algunos en parte de la doctrina, sobre todo extranjera, de las cuestiones de autor intelectual, nos señala autoría mediata por dominio por coacción. Así nos menciona. Autoría mediata por dominio por coacción. ¿Y qué nos dice? El agente direcciona la voluntad del ejecutor empleando amenaza o intimidación a un mal inminente y grave que estaba en su facultad realizar. Así nos señala. El agente direcciona la voluntad del ejecutor empleando la amenaza o intimidación de un mal inminente y grave que estaba en su facultad de realizar. Es decir, acá ya estamos hablando de cuestiones como, por ejemplo, la trata de personas. Porque en esta figura de trata de personas, muchas veces algunas meretrices que pueden llevar droga, ¿no? O alguna de estas personas que se pueden dedicar a la prostitución en otros lugares o a realizar algunas actividades, son sometidas a amenazas y por eso las cometen. Entonces ahí, cuando nos habla de la autoridad inmediata por dominio, por coacción, ahí tenemos ese claro ejemplo. Ese claro ejemplo, reitero, cuestiones de trata de personas, cuestiones de amenaza para que estos sujetos pasivos, las víctimas realicen determinada acción. Entonces ahí son autoría inmediata por dominio o por coacción. Luego tenemos la autoría inmediata por en aparatos de poder. Eso es bastante interesante, ¿cierto? En aparatos de poder. Eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque la autoría inmediata en aparatos de poder nos señala lo siguiente. La autoridad inmediata en aparatos de poder se establece una serie de presupuestos para su configuración, lo que fueran desarrollados en la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema
el 7 de abril del 2009. Caso Alberto Fujimori por homicidio calificado, en el caso Barrios Altos y La Cancuta. Esta figura que tratan de plantearlo también, que tiene una especial particularidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué suelen señalar acá? Porque acá estamos hablando, para empezar, y aquí ingresa la Constitución Política con su artículo 99, estamos hablando de los altos funcionarios públicos. De los altos funcionarios públicos, de eso estamos hablando, de los altos funcionarios públicos. Entonces, obviamente, acá estamos hablando de un grupo ya organizacional que comete estos hechos delictivos. Estamos hablando de un grupo organizacional que comete estos hechos delictivos. Entonces, ahí dijeron, muchas veces, cuando son considerados altos funcionarios públicos, tienen ellos un mayor poder de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite señalar a nosotros lo siguiente. Miren, nos permiten señalar a nosotros lo siguiente. Un alto funcionario público tiene mayor poder de decisión. Un funcionario público tiene mayor poder de decisión y muchas veces cuando alguien ocupa un cargo como un presidente de la República, pues tiene no solamente los ministros, sino también tiene los asesores. Entonces, cuando se tiene, por ejemplo, tanto los ministros y se tiene también, aparte de ello, los asesores, ¿de acuerdo? Los asesores, podemos evidenciar lo siguiente. Miren, podemos evidenciar el siguiente aspecto. A través de sus asesores, a través de otras personas muy cercanas, muy bien, se evidencia el siguiente aspecto. Tratarse de organizaciones en las cuales participan altos funcionarios públicos nos permiten a nosotros señalar lo siguiente. Que estos altos funcionarios públicos tienen que utilizar lo que vienen a ser asesores para cometer, por ejemplo, hechos delictivos, no directamente, porque ellos no realizan la destreza, no realizan la actividad administrativa, no realizan alguna ejecución de propia mano, sino se trata de grandes organizaciones, llámese entre comillas cuellos blancos, que van a ejecutar muchas órdenes, van a ordenar a sus subalternos para que cometan estos delitos, ¿de acuerdo? Para que cometan estos delitos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Luego nos permite a nosotros señalar un aspecto importante ahí, cuando hablamos de estas cuestiones de los aparatos de poder. ¿De acuerdo? Muy bien. Me Doctor. parece que Roberto Jerónimo tiene levantado la mano, ¿sí? Sí, doctor, quería hacerle una consulta en cuanto a los funcionarios de alto nivel. Ajá. En este caso, ¿estaríamos hablando de funcionarios de hecho o de facto? ¿O cómo estaríamos estableciéndole en este caso? A ver, no le escuché, disculpa ahí, el audio se me fue. ¿Me puede repetir, doctor, otra vez? Ya, cuando hablamos de autoría mediato del aparato de poder, estaríamos señalando también que los funcionarios públicos estarían inmersos también en sus conductas en el tema de hecho o de facto, o cuál lo podríamos establecer. Ah, ok, muy bien, perfecto. En ese sentido, vamos a evidenciar primero una especial particularidad, ¿no? Vamos a hablar de los funcionarios públicos, pero como estamos hablando de organizaciones de poder, ahí lo que se encuentran es por lo general altos funcionarios públicos tipificados en el artículo 99, el presidente de la República, el Contralor de la República, ¿cierto? Estamos hablando de los ministros, o sea, personas que tengan una categoría trascendental más allá que sobre otros funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que no se encuentran establecidos en el artículo 99, por lo general no los suelen agrupar
en cuestiones de autoría inmediata en aparatos de poder, ¿no? Porque sí los colocan en delito contra la administración pública, pero no en cuestiones de aparatos de poder. ¿Quiénes ingresan en los aparatos de poder? Reitero nuevamente, los altos funcionarios públicos. Ahora, eh, un funcionario público de facto también asume una responsabilidad y él podría cometer y podría ser autor mediato por aparato de poder. ¿Qué significa? De que no importa cuánto tiempo esté ocupando un cargo, puede ocupar el cargo una semana, puede ocupar el cargo 2 semanas o un día quizás, ¿no es cierto? Pero quizás en ese día que ocupó o en las horas que tuvo o estuvo al mando de un alto cargo, dio una orden, imagínense ustedes, para matar a un grupo de personas que se encontraba en determinado sitio. Da una orden, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Otro aspecto importante que podemos señalar, puede haber ejecutado, aparte de dar orden él mismo, a través de la emisión de una resolución o incluso de disolver el Congreso en ese momento. Entonces, en esas cuestiones, no importa que sea un funcionario de facto o un funcionario que tenga un tiempo más largo, si es que él ocupa un cargo de alto funcionario público y da órdenes a terceros para que estos cometan un hecho delictivo, serán considerados como autores inmediatos en el aparato de poder. El precedente más grande que se tuvo, pues, es obviamente el caso Alberto Fujimori de homicidio calificado en Barrios Altos y La Cancuta. ¿De acuerdo? Que es el caso más renombrado, es el caso más sonado, etcétera, que nosotros solemos evidenciar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces sí se encuentra ahí. Y esto me permite señalar lo siguiente, ¿no? Porque en los delitos de función, para señalar autores, hay quienes, por ejemplo, dicen, pero ¿quiénes podrían ser autores? O sea, ¿quiénes son autores? Si bien es cierto, son funcionarios y servidores públicos, donde también se encuentra el funcionario de facto, ¿qué pasa con los locadores? Dice. ¿Qué pasa con los locadores? Porque claro, un locador es un tema, ellos tienen un contrato diferente, ellos tienen que hacer unos informes y se les paga por orden de servicio, pero incluso como locadores podrían ocupar cargos trascendentes. Por ejemplo, en los procesos de licitación, un locador público se puede encargar incluso de realizar el estudio de mercado y él podría sobrevalorar el precio de un estudio de mercado. El hecho de que sea locador no significa de que no cometa un delito de función. Entonces, ¿qué señaló la jurisprudencia? Si nosotros buscamos jurisprudencia y señalamos principio de vinculación funcional, nos van a salir varias jurisprudencias en las cuales nos señalan que para poder imputar a alguien la condición de autor de un delito funcionarial suficiente, así nos mencionan, suficiente que encontremos un tema de vinculación funcional al margen del tipo de contrato que sea, al margen de que tú seas funcionario de facto. Si tú has ocupado, no importan las horas, poder de decisión, poder de delegación o incluso también subordinación, si se evidencia un comportamiento delictivo, tú serás responsable penalmente. ¿De acuerdo? Será responsable también penalmente. Muy bien. A ver, no se olviden que ahí tienen el chat y pueden hacer varias preguntas. Muy bien, doctor, por hacer su interrogante. Y también los demás participantes pueden hacer sus preguntas correspondientes, ¿correcto? Tengamos en cuenta eso. Muy bien, muy bien. Me parece que por ahí hay otra pregunta más, ¿sí? Sí, doctor. Tengo en mano una casación de la Corte Suprema, la 346 del año 2019. Establece lo siguiente: en la negociación incompatible es residual, establece, y el extraneus, o sea, el tercero, ajeno a la administración, no interviene ni como autor ni como cómplice del tipo penal de negociación incompatible. Y ahora, si hablamos en el tema de la vinculación funcional, ahí estaríamos haciendo la vinculación funcional al proveedor, ¿o cuál sería en este tema, doctor? Quisiera que me explique. Ah, ya, no, muchas gracias, muchas gracias. Mira, ahí hay una discrepancia. Y hay varias preguntas que luego que responda, está bien, realizamos también la interrogante. Me parece interesante lo siguiente. Mire, gracias al doctor Robert, luego creo que tiene el doctor Willy también levantado la mano. Vamos a darle luego la
el pase después que respondo al doctor. Miren, hay algo bastante interesante en esa pregunta, en el siguiente sentido. Miren, eh, tenemos casaciones, y a veces vinculantes, que ustedes van a ver que a nivel de juicio hay jueces que ni lo toman en cuenta. Hay jueces que, y voy a poner un ejemplo ahí, miren, en el caso de la prisión, los temas de prisión preventiva. La cuestión de prisión preventiva se dice que esta no tiene que ser una regla, tiene que ser una excepción, y salió pues el acuerdo plenario 1/2019, ¿cierto? Donde nos habla hoy en día de que tiene que existir la famosa sospecha fuerte, tiene que existir otros elementos más, como para que el juez, la motivación de las resoluciones para que se declare infundado un requerimiento de prisión preventiva. Pero muchos de los jueces hacen caso omiso, no importa que se encuentre esto. Entonces, en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la jurisprudencia se ha pronunciado y ha dicho que ahí no existan complicidad. La jurisprudencia en cuestiones, las casaciones han señalado que no existe en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, no existe la figura de la complicidad. Y la doctrina, gran parte de la doctrina la ha dado con palo incluso a esta denominación, porque han dicho, mira, está muy mal llamado negociación incompatible, porque cuando uno habla de negociación estaríamos hablando de comportamientos bilaterales, donde sí podría existir cuestiones de participación de los cómplices. Acá debería llamarse aprovechamiento indebido del cargo. ¿Y cuál era su sustento? Era el siguiente, que en el análisis de tipicidad objetiva se tiene el interés indebido. Y el interés indebido es un comportamiento unipersonal. Entonces yo obviamente parto ahí que la casación menciona pues que las cuestiones no existen las figuras de complicidad en los delitos de negociación incompatibles, pero ¿qué nos dice la práctica? En las cuestiones de práctica, jueces anticorrupción, obviamente no voy a decir el nombre, pero ante requerimientos fiscales donde señalan complicidad, sí las aceptan, ¿no? Sí las aceptan, sí las admiten. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, tenemos casaciones y todo ello, pero muchos jueces se apartan precisamente del contenido de ello. Pero yo parto es que en el respaldo de la casación, que sin lugar a dudas no tenemos complicidad porque es un tipo penal unipersonal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los extraneos? Los externos no están comprendidos en la carrera administrativa. Los extraneos pueden ser solamente, y eso la Corte Suprema también lo señala, cómplices o instigadores. Cómplices o instigadores. Entonces, la vinculación funcional tiene un análisis objetivo, como todo, un análisis subjetivo. Objetivamente está dirigido solamente a vinculaciones funcionales dentro del aparato estatal, organismo o entidad. Es decir, el funcionario público tiene que infringir una norma establecida en su reglamento de organización de funciones, en su directiva, en su memorándum, en su resolución, etcétera. Tiene que, obviamente, reitero, infringir lo que se encuentra establecido en esa norma extra. Los extraneos sí tienen una vinculación, pero hay una vinculación contractual, que es diferente. En las vinculaciones contractuales sí existe, pero no existe una vinculación de función propiamente dicha. Es decir, un extraneo, un gerente general o un particular, no tiene una directiva, no tiene un memorándum, no tiene un reglamento de organización de funciones dentro de la institución que le diga así te comportes, ¿no? Entonces los extraneos, lo único a lo máximo que pueden llegar a tener es una vinculación contractual, pero jamás una vinculación funcional. Entonces ellos, por ende, solamente responden como cómplice o instigadores. Si que el extraneo, obviamente, tuviera un tema de vinculación de función, ya no sería extraneo, se convertiría en un intranei, sería un funcionario, un servidor, y sí tendría responsabilidad de función. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, tengo al doctor Willy, me parece que tiene levantada la mano. Doctor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, con relación a la autoría mediata en aparatos de poder,
Por ejemplo, el caso último que vimos del presidente Merino, que participó en una semana de ser presidente, ¿a él se le puede atribuir la autoridad inmediata en aparatos de poder o solo es en gobiernos de facto? No, 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 no. Claro, muchas gracias por la pregunta. El aparato de poder lo designaron no a funcionarios solamente de facto, ¿no? El análisis de interpretación no es así también. Lo que pasa es que, reitero nuevamente, cuando alguien habla de aparato de poder, lo que ellos quieren encuadrar primero son a altos funcionarios públicos. Por ejemplo, un alto funcionario público, todo lo que se encuentra tipificados en el artículo 99, el presidente de la República, el defensor del pueblo, el contralor de la República, si hablamos del fiscal de la nación, ¿no? Entonces, ellos tienen pues mayor poder de decisión, o sea, me voy a atrever a decir lo siguiente, claro, a manera de ejemplo, si acá tenemos el fiscal y ordena tal cosa, y se tiene que acotar, ¿no? O sea, ellos pueden, los fiscales de la nación, podrían remover y cambiar coordinadores de las fiscalías, se podría decir que estas fiscalías salen, y se podría hacer un abuso del poder que ellos tienen en ese cargo. Entonces, en la cuestión del tema Merino, que está siendo sometido a una investigación, él es o ha sido pues un alto funcionario público, no estuvo mucho tiempo, pero hay que analizar acá otras cuestiones más. ¿Por qué en el caso Fujimori y en el caso de los barrios altos y la Cancuta, por qué se dedicó a aparatos de poder? Porque no solamente estaba vinculado él como presidente de la República, sino que estaban también de otras grandes instituciones, otros altos funcionarios públicos también metidos finalmente en estas situaciones, y luego otras como para que puedan en forma conjunta y se entiende coordinada cometer estos acontecimientos y todo tener respaldo debido. Entonces, cuando uno evidencia estos aspectos, vemos ya de aparatos como organizaciones. O sea, no son otra cosa que organizaciones. Son organizaciones, pero para darle, llamemos el cliché en su momento y al tratarse de un alto mandatario, pusieron aparato de poder. En este caso, Merino no creo, no creo que lo van, porque ha sido un tiempo menor, acá estamos hablando de órdenes, no creo que ni lo van a poner en organización, obviamente, ni tampoco creo que lo van a poner en aparato de poder, ¿de acuerdo? Porque para esto existe una serie de presupuestos y dentro de ello es la continuidad, la planificación, la organización que se da con el tiempo. En este caso no sería, o sea, no significa que no va a ser imputado como un alto funcionario público, lo cual está haciendo, pero no propiamente como aparato de poder. ¿Por qué? Porque no hay duración en el tiempo, que es una exigencia de presupuesto en los aparatos de poder, así como en las cuestiones de criminalidad organizada. Solamente podemos decir que existe criminalidad organizada si tiene duración en el tiempo. ¿De acuerdo? Durabilidad, la mano levantada, ¿no? Sí, doctor, no sé si me escucha. A ver, parece que no. Muy bien. De haber señalado esto, doctores, pasemos a la coautoría. En la cuestión de coautoría, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque en los aspectos de coautoría vamos a analizar lo siguiente. Se trata de la ejecución de un delito cometido conjuntamente por varias personas. Eso lo entendemos, ¿no? O sea, se trata de la ejecución de un delito cometido conjuntamente por varias personas que participan voluntaria y conscientemente, ¿no? Hay una participación voluntaria y conscientemente, y el que existe una división de funciones necesarias. Aquí se presenta el llamado dominio funcional del hecho. Ahí encontramos el dominio funcional del hecho. Entonces, entre los elementos para distinguir la coautoría tenemos los siguientes. Una de ellas, un acuerdo entre todos los ejecutantes, existe un codominio del hecho, coautoría ejecutiva directa, coautoría ejecutiva parcial y coautoría en la que se da un reparto de papeles entre los diversos intervenientes entre la acción típica. Y aquí ingresa por las cuestiones diferentes sobre los aspectos de complicidad. Que a veces dicen, pero eso no es complicidad, porque
qué lo señalas a veces el ministerio imputando como autor? Impútale complicidad, ¿no? Porque él solamente ha bailado, solamente ha movido la mano, pero ¿por qué le imputas tu autoría? Entonces ahora vamos nosotros a ir a señalar por qué decimos que nos encontramos ante coautoría. ¿De acuerdo? Vamos a señalar por qué nos encontramos ante coautoría. Muy bien. Vamos a ver ahí lo siguiente. Miren. Se trata de la ejecución de un delito cometido conjuntamente por varias personas, pero que tienen que cumplir los siguientes elementos. Y tenemos ejecución común del hecho. En el caso de la ejecución común del hecho, se debe observar una aportación esencial y necesaria del autor. Ninguno de los que intervienen deben de ejecutar todo el delito, sino solo una función asignada. O sea, cuando alguien, son organizaciones delictivas que asaltan bancos, no es necesario que, por ejemplo, que el cajero de la entidad bancaria dé el informe y luego ayude a cogotear a esta persona. No, no es necesario. No es necesario en las cuestiones, por ejemplo, de organizaciones criminales, dedicadas a los delitos de corrupción de funcionarios, no es necesario que el que se encargaba del estudio de mercado también participe al momento del otorgamiento de la buena pro. No, no es necesario. Ya cumplió su rol pequeño. Es como una obra de teatro. Cada uno tiene roles, cada uno tiene papeles, suficientes con que tú cumplas tu papel. Entonces, la ejecución común del hecho nos señala, no es indispensable de que tú cometas toda la acción, ¿cierto? Tú puedes ser campana. Tu rol ha sido campana, suficiente para que te tengas ejecución común del hecho. Roles establecidos. Ahora, luego nos señala, común acuerdo entre todos los ejecutantes. ¿Qué significa? Existe acuerdo y queda evidenciado luego de la ejecución del acto delictivo, pues antes de ello no había modo de comprobar esta excepción. Bueno, esto nos genera a un tema probatorio por parte del Ministerio Público, sin lugar a dudas, porque cuando uno interviene organizaciones criminales, uno interviene bandas, cada uno de estos tiene sus roles, y ante el fiscal, pues van a negar. Ante el fiscal, no, yo la verdad que no lo conozco, yo no sé, usted conoce, no sé ni quiénes serán, pero luego una evidencia de que hay llamadas entre ellos, hay comunicaciones, tienen grupo de chat, etcétera. Entonces, ahí sí uno ve al final que hubo un mutuo acuerdo, hay una decisión. ¿Y por qué? Es importante señalar el común acuerdo de todos los ejecutantes. Yo les estaba mencionando de la autoría inmediata por dominio o por error. En el caso de la autoría inmediata por dominio o por error, puede tratarse de una organización, les decía, que se dedica a exportar droga a otros países y contratan pues a un taxista. El taxista lleva siempre los paquetes, pero él desconoce que se encontraba droga, interviene la policía y le dice, no, tú también participas, tú también eres parte de esta organización, tú eres uno de los coautores. Sin embargo, luego, a través de la investigación, uno podría o evidencia que no hubo por parte del conductor un común acuerdo. Él desconocía, él no sabía, él fue engañado. Entonces, por eso es una obligación, y esto se ve solamente al término de la investigación, que todos hayan estado de acuerdo entre sí. Claro, todo al inicio niega, ¿no? Pero el fiscal tiene la obligación de recolectar los elementos de comisión que prueben que está señalando. Tiene que existir, aparte de ello también, un codominio del hecho. Tiene que existir un codominio del hecho. ¿Y qué significa un codominio del hecho? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué significa esta situación? Cuando nos mencionan a nosotros un codominio del hecho, esto significa que existe un dominio funcional o un dominio funcional del hecho en el cual, tal como lo hemos referido, cada participante conoce sus funciones y actúa con plena responsabilidad para cometer. La responsabilidad de cada coautor se limita al hecho delictivo, producto del acuerdo recíproco, y los excesos o hechos suplementarios ejecutados por fuera del plan acordado solo afectan al interviniente que los haya realizado por sí solo. El coautor, a diferencia del partícipe, hace suya la acción y no favorece al accionar ajeno ni lo determina como corresponde a los grados de participación.
Sobre ello podemos señalar lo que se menciona el profesor Bramón Arias y señala que hay distintos tipos de coautoría, basadas en el reparto de intervención de la conducta delictiva. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? La coautoría ejecutiva directa. ¿Qué nos señala la coautoría ejecutiva directa? Esta se presenta cuando realizan los actos ejecutivos. Todos los autores realizan los actos ejecutivos. Por ejemplo, todos los sujetos amenazan y sustraen el dinero y a la víctima. ¿Qué evidenciamos ahí? Una participación común. Una participación igual. ¿De acuerdo? Una participación común, una participación igual. Eso es lo que estamos evidenciando. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando todos, por ejemplo, cuando todos asaltan a una persona. O sea, hay personas que en grupo vienen, ¿cierto? Todos vienen con arma blanca o todos vienen con pistola. Acá todos realizan la misma ejecución. Es un grupo de delincuentes, todos vienen con su arma, es un tipo de coautoría ejecutiva directa. Todos realizan la misma acción. Todos realizan la misma acción, ¿correcto? Muy bien, y eso hay que tener en cuenta. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo estamos ante la coautoría ejecutiva parcial? En el caso, por ejemplo, de la coautoría ejecutiva parcial, aquí existe un reparto de funciones en la ejecución del delito. Existe, ¿de acuerdo?, un reparto de funciones en la ejecución del delito y deben encontrarse los autores presentes en esta. Por ejemplo, cuando dos sujetos planean robar el auto de una persona, el primero reduce las posibilidades de defensa del agredido, mientras que el otro enciende el motor del auto. Entonces acá obviamente vemos una coautoría ejecutiva parcial. No es el mismo comportamiento. El típico caso es cuando hoy en día utilizan los delincuentes la moto, alguien conduce la moto y alguien está arranchando los celulares. Entonces ahí, ¿qué es lo que vemos? No el mismo comportamiento de todos igual, sino el comportamiento diferente, un comportamiento distinto. Eso es lo que nosotros evidenciamos. Un comportamiento diferente, un comportamiento distinto. Eso es lo que nosotros, en ese caso en particular, estamos o evidenciamos, doctores. ¿De acuerdo? Observamos y evidenciamos. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. O sea, son cuestiones que naturalmente comportamiento, todo mismo comportamiento. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Hasta ahí, quizás alguna pregunta. ¿Ninguna? Hemos dicho, cualquier duda y etcétera, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren necesarias. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Luego tenemos un reparto de papeles entre los dientes típicos, intervinientes en una acción típica. Ya eso es una situación totalmente diferente, ¿no? Diversos intervinientes acá en una acción típica. ¿Y qué nos señala? En este tipo se incluyen los casos en los que determinados autores no se encuentran presentes en el momento de la ejecución del delito. Eso suele darse cuando alguien solamente tiene un rol específico y en cumplimiento de ese rol realiza una acción. O sea, no solo realiza una acción, etc. O sea, es más parcial ese aspecto. Es más parcial ese aspecto. Y eso también, como les estaba señalando, se suele evidenciar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hay algo muy importante también que señalar, y esto está relacionado a los aspectos de la autoría accesoria. La autoría accesoria tiene una especial particularidad. ¿Por qué? Porque en el caso
de la teoría accesoria nos dicen lo siguiente: también se le conoce como autoría concomitante. También se le conoce como autoría concomitante, y Villavicencio sostiene que este tipo de autoría se presenta cuando varios sujetos causan el mismo resultado. Reitero nuevamente, cuando varios sujetos causan el mismo resultado independientemente unos de otros, sin que exista previo acuerdo o decisión común entre ellos en la realización del delito. Estamos aquí ante un simple supuesto de coincidencia de varios supuestos de autoría individual, ¿no? Ejemplo, dos sujetos agregan dosis suficiente de veneno sobre una taza de té de un mozo, le sirve a un comensal con el fin de causarle la muerte. Entonces, pero obviamente ahí siempre es importante el conocimiento del dolo, ¿de acuerdo? O sea, puede ser que otras personas hayan planificado la muerte de Pepito, por ejemplo, ¿no? Y han dicho, no, vamos a matar a Pepito y lo vamos a envenenar. Pero tiene que haber alguien quien lleve este vaso de veneno. Y ahí viene inmediatamente, venga una persona y dice, no, tú te vas a encargar de llevar el veneno. ¿Y él para qué? ¿Qué es lo que tiene veneno? Entonces él conoce, te vamos a pagar tanto. Entonces él, obviamente, lleva el veneno y él será también autor, no planifica, obviamente, no idea, pero sí por un tema de accesoriedad, será autor. Esa es la teoría accesoria que estamos nosotros señalando. ¿De acuerdo? Eso viene a ser la autoría accesoria que estamos mencionando. ¿Ya? Ahora, dicho esto, pasemos ahora a lo que viene a ser la participación. En el caso de la participación, hay un aspecto bastante interesante que también hay que señalar. Mire, tal como se puede observar en nuestro ordenamiento jurídico, el legislador no solo establece una sanción al autor, sino que la amplía al comprender la autoría mediata y la coautoría. Sin embargo, también se reprimen a las personas que intervienen sin tener relación directa con la ejecución del hecho en sí mismo, como es el caso del instigador y el cómplice. Entonces, vamos a ver formas de participación. En la cuestión de la forma de participación, doctores, podemos evidenciar las siguientes. Por ejemplo, la participación en un delito encierra más de una forma de actuación. Desarrollaremos seguidamente cuáles son. Uno, instigación o inducción. Y el otro, netamente la complicidad. Cuando nos encontramos directamente en una cuestión de instigación o inducción, o sea, cuando estamos hablando de una instigación o inducción, cuando empezamos a señalar esto, veremos, el instigador hace surgir a otra persona, es decir, al instigado, la idea de perpetrar un delito. Quien decide o domina la realización del hecho es precisamente el instigador, y por tanto este es el autor. El instigador no tiene, obviamente, el dominio del hecho, ¿cierto? Sino el instigado, quien planifica y ejecuta el acto delictivo. La conducta que desarrolla el instigador consiste solo en ejecutar la influencia psicológica sobre el autor. La instigación, por ende, se efectúa a través del consejo. Puede ser de una persuasión, puede ser incluso también sobre cuestiones de amenaza, ¿cierto? Es importante ahí señalar un acuerdo plenario que es la número 3/2015, es la SJ-116, que nos habla, por ejemplo, sobre el tráfico de influencias. En ese sentido, la Corte Suprema estableció la condición del instigador del que requiere siempre una influencia, pero exige que su actividad determine o refuerce en el sujeto activo de este delito la decisión criminal, debiendo intervenir en fase previa de lo que es la ejecución. Intervenir en fase previa de lo que viene a ser la intervención. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el que induce. El que induce, entonces, queda claro que no ejecuta directamente ningún tipo de acción, pero que el que puede utilizar alguna destreza, puede utilizar alguna, incluso súplica, para que la gente realice un comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos a los instigadores. Mira,
En los delitos contra la administración pública, en el caso del extraneo, es muy poco probable pues que nosotros podamos hallar instigadores. Por lo general no existe. Por lo general no existe. Eso no significa que la doctrina deja de lado las cuestiones de instigación en los aspectos relacionados, por ejemplo, a este tema, ¿no? Luego tenemos la complicidad, que sí las cuestiones de complicidad son más comunes. Porque en la cuestión de complicidad, ¿qué es lo que podemos evidenciar? A diferencia, por ejemplo, de los coautores, reitero nuevamente, a diferencia de lo que vienen a ser los coautores, el instigador, la complicidad, a diferencia de los coautores, son quienes ejecutan directamente el hecho ilícito. El cómplice ayuda o coopera en forma auxiliar y secundaria en la ejecución del delito. El artículo 25 del Código Penal. Los actos de cooperación son varios y pueden ser materiales o intelectuales. Por ejemplo, suprimir la capacidad defensiva de la víctima, facilitar los medios o dar información sobre personas. Debe destacarse que no es admisible la complicidad por negligencia. No es admisible la complicidad por negligencia. Por ejemplo, si Juan presta su revólver a Pedro, Juan presta su revólver a Pedro sin saber que éste matará con dicha arma a otra persona, Juan no podrá ser penado como cómplice por la simple razón de que él no conocía. Él no tenía la conciencia de que estaba prestando el arma para ese fin. Sin embargo, es diferente si es que él, pues obviamente sí conocía para cuál era el fin. O sea, te presto el arma y él, yo sé que lo estás utilizando para matar a otra persona, entonces ahí sí, a mí me hace cómplice. Ahí sí te podemos señalar que tú eres el cómplice de esa acción. Ahora, también se pueden dar las complicidades, doctores, por omisión. También podemos hablar de la complicidad por omisión. Por ejemplo, hay que resaltar que la complicidad, sea el modo en que se dé, puede ejecutarse también como un dejar de hacer. Por ejemplo, el último empleado en salir, que adrede, no coloque el candado en la reja de seguridad del local para que otro sujeto pueda entrar fácilmente y robar los artefactos. Entonces ahí tenemos a una persona que sabe pues que estando en una ciudad tan peligrosa, podría cometerse cualquier hecho delictivo, y hay que asegurar con llave y candado todos los lugares, y sencillamente lo termina dejando pues ahí, ¿no? Y el candado, que era el último en salir, tenía que echar llave, y no lo deja. ¿Y por qué? Porque sabe que hay otra persona que va a ingresar y que va a robar. Entonces ahí hablamos de una omisión existente, y eso lo hace cómplice. ¿De acuerdo? Ahora, nuestro Código Penal considera dos clases de complicidad, doctores: primaria o necesaria, secundaria o no necesaria. Reitero nuevamente. Vamos a ver. Nuestro Código Penal señala, en respecto a lo que viene a ser la complicidad primaria o necesaria, o si no, también nos empieza hablando de la complicidad secundaria o no necesaria, que es diferente, ¿no? Que es distinto. Entonces, en la primaria o necesaria, vamos a evidenciar que se da cuando el cómplice es determinante en el éxito de la acción delictiva, y ninguno de los que intervienen en la ejecución lo hubieran podido sustituir. Por ejemplo, el nombre del cuerpo de seguridad de un alto funcionario que brinda información sobre los desplazamientos de determinadas personas. O aquella persona que da información relevante sobre a qué hora y en qué momento salen determinadas personas del banco, ¿cierto? En las cuales se junta un depósito de dinero de una suma bastante importante. Entonces, son informaciones de calidad que obviamente de esta persona, y por esas razones es la que ellos tienen la categoría de ser cómplices primarios o participación necesaria, porque sin cuya información, si tú como una organización dedicada a este hecho delictivo no tuvieran dado esa información pertinente, obviamente no hubiesen podido saber qué hacer, ¿cierto? Entonces, eso también viene a ser un factor muy importante. Luego tenemos secundaria o no necesaria. Cuando hablamos de la complicidad secundaria o no necesaria, el factor es diferente. Ocurre cuando el acto o aporte hubiera sido realizado por cualquiera y se podía prescindir de él sin que ello significa ejecutar obviamente la acción. Suele presentarse durante la realización del delito. Por ejemplo, quien actúa de campana participa en el robo de una vivienda. Pero si el campana se va,
¿cierto? Si el campana le da miedo, porque a veces a quienes ponen como campana a los más jovencitos, ¿cierto? A quienes ponen como campana a los más jovencitos y pues le ingresa un miedo enorme y pues prefiere escaparse, prefiere irse. Si esta situación se evidencia, no, si el campana se ve, el campana es para que si ve algo sospechoso, comunique y no lo atrapen, ¿no? Pero no significa de que si el campana se va, no se perpetre el delito. O sea, él tiene un tipo de complicidad, pero sí es un tipo de complicidad secundaria. Y finalmente, para terminar, doctores, la pena para los partícipes. En el caso de los partícipes, el juez deberá valorar prudentemente todas las circunstancias concurrentes. Para efectos represivos, los instigadores y los cómplices son equiparadores de los autores. Lo expuesto se debe entender en la siguiente manera. Para la imposición de la pena, el operador tomará en cuenta los mismos márgenes previstos en el tipo penal, pero en ningún modo se puede pensar que tengan una pena concreta igual, puesto debe aplicarse el principio de proporcionalidad. Se disminuirá la pena por debajo del mínimo legal cuando se trata de un cómplice secundario. ¿Esto qué significa? De que, por ejemplo, los cómplices en los delitos funcionariales y en todos los delitos, sea delitos de dominio del hecho o delitos de infracción del deber, se reitera nuevamente, sea delitos de dominio del hecho, delitos de infracción del deber, la pena es misma, ¿cierto? O sea, la pena finalmente viene a ser, en estas cuestiones, el que mata a otro, etcétera, entonces la pena podría ser lo mismo. Pero como estamos hablando grados llamémoslos, en esta situación de proporcionalidad, los cómplices pues no tendrán la misma pena que el autor. Pero esto ya va a depender muchas veces del cotejo y análisis que realiza el fiscal. Lo que sí es claro es que cuando se trata de cómplice secundario, ahí sí gradualmente se rebaja el tema de la pena. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de la exposición del día de hoy. Quiero agradecer a Access Capacitación Ejecutiva por la cordial invitación hacia mi persona para formar parte de este diplomado en Teoría del Delito. Les invito a ustedes también a seguir viendo las páginas de acá de Access Capacitaciones, y hay un diplomado que próximamente va a venir, que es el diplomado especializado en asistente de función fiscal y asistente administrativo, en la cual les hago la cordial invitación a cada uno de ustedes para que puedan participar también de este diplomado. Muy bien, doctores, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Agradecido a todos ustedes.